Muy buenas noches, querida comunidad de Data Engineering Latam. Hoy, 6 de mayo del 2022, tenemos una nueva sesión de Learning SQL. Recordándoles que por favor mantengan sus micrófonos apagados, ajusten sus cinturones porque el viaje de hoy va a estar muy emocionante. Esta sesión, como todas las demás, está siendo grabada y será publicada posteriormente en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Nuestro canal de YouTube está que arde, tenemos más de 2.000 suscriptores. En LinkedIn hemos superado los 10.000. Pasen la voz a todos vuestros amigos, a todos aquellos que necesitan profundizar y conocer temas de data. También nuestros canales de Telegram y por supuesto nuestro perfil en Facebook. El día de hoy vamos a tocar un tema como un repaso. Join, para ello contamos con nuestra querida amiga ya conocida de este mes, de esta comunidad. Ha participado también en otros grupos y otras sesiones de estudio. Sandy Atencio. Ella es Data Scientist, Amazon Web Service Certified Cloud Practitioner, Microsoft Azure Certified. Ya nos está visitando desde Colombia gracias a las maravillas de la tecnología. Sandy, por favor. Bueno, muchas gracias, José. ¿Me escuchan todos bien? Muy bien, nitidísimo. Bueno, muchas gracias por esa bienvenida. Nuevamente por acá, compartiendo el conocimiento, porque el conocimiento es de todos y para todos. Entonces, el día de hoy vamos a abordar, vamos a hacer como un breve resumen de lo que fue el capítulo 10 del libro que actualmente estamos trabajando. Para los que son nuevos, en el grupo de Telegram tenemos como la información importante para que ustedes tomen ese libro. O sea, tenemos los recursos para que tomen ese libro y empiecen como a estudiar, ponerse al día. Los invito a eso. Y pues el día de hoy el capítulo es el capítulo 10, que es la revisión de joins. Entonces, José, ¿me puedes pasar la diapositiva, por favor? Si deseas, O mejor comparte tu pantalla. eso, listo, perfecto. A ver, voy a compartir. Listo, ahí pueden ver, ¿cierto? Sí, todo muy bien. Ok. A ver, entonces, en capítulos pasados ya habíamos hablado un poco sobre qué es el join, los joins, habíamos abordado como, por decirlo así, un repaso o algo por encima de lo que era la cláusula join. Entonces, a modo de recorderis, una cláusula joins nos permite combinar filas de dos o más tablas en función de una columna relacionada entre ellas. Este tema se vino tocando alrededor del capítulo 5 y capítulo 9 se tocaron algunos temas de join para los que de pronto son nuevos y quieran tener más información o de lo que se vio en los capítulos pasados. Entonces, a partir de esto, se desprenden los diferentes tipos de join. Entonces, en los diferentes tipos de join, tenemos los que son los joins internos, que son los inner join, y tenemos los joins externos, que son los outer join. Entonces, empezando acá con el inner join tiene un mecanismo muy simple, por decirlo así. Y lo que hace el inner join es que permite encontrar, por decirlo así, la coincidencia de registros, bueno, los registros que coinciden en ambas tablas, es decir, lo que hay común entre ellos. Tiene que haber registros comunes entre esas tablas para que se pueda llamar como un inner join o una unión interna. Ya si nos vamos a ver un poco más, está el desglosser de los join externos. En este caso, tenemos lo que es el join de izquierda, que lo que me hace es
traerme todos los registros de la tabla 1, en este caso viendo la imagen, todos los registros, mantiene todos los registros de la tabla 1 o tabla izquierda, pero los registros de la tabla derecha se mantendrán siempre y cuando haya una coincidencia con los registros de la tabla derecha. Entonces, si existen valores de esa tabla derecha, pues se van a mostrar nulas. Ya lo que es el right join es como el comportamiento contrario a lo que es el left. Entonces, pues me va a mostrar todos los registros de esa tabla y la coincidencia de los otros registros de la tabla contraria. Muchas veces, es como algo acá que les quiero hacer una anotación, es que muchas veces encontramos la estructura de left outer join o right outer join, pero técnicamente, en términos técnicos, pues es lo mismo. Podemos escribir left outer join como podemos escribir left join. Si viene siendo lo mismo. Eso fue algo que estuve averiguando y pude llegar como a esa conclusión, sino es que ya a modo, por decirlo así, educativo, nos hacen como esa aclaración en diferentes libros. Y pues el libro que estamos leyendo no es la excepción como tal. Entonces, pasado estos join, tenemos otro tipo de join, que es el cross join, y más adelante ya les voy a hablar del natural join. El cross join es un join muy poco usable, pues lo veo de esa forma. Y este cross join lo que hace es más que todo y simple, y lo único que lo que hace es realizar un producto cartesiano. Un producto cartesiano, entonces acá lo que les traigo es como un pequeño ejemplo cotidiano y ilustrativo como para entender bien cuál es el mecanismo. Entonces, tenemos estas dos tablas. En estas dos tablas vamos a realizar un cross join. ¿Cómo trabaja el cross join? El cross join lo que hace es tomar un primer registro de una tabla y lo relaciona, hace como la relación con el otro primer registro de la segunda tabla. Luego se devuelve y empieza el segundo registro nuevamente al primer registro de la segunda tabla. Se devuelve, toma el tercer registro y hace el mismo proceso para el primer registro de la tabla. Luego ese mismo mecanismo lo realiza con las diferentes filas, por decirlo acá, y con las otras filas de la segunda tabla. Entonces, como resultado, queda como una combinación de esta forma. O sea, para que no se les olvide, es un producto cartesiano. Es muy poco común, la verdad, es muy poco que uno no lo utilice, a menos de que lo utilice uno por error y no se haya dado cuenta que pues no lo está utilizando adecuadamente. Entonces, también tenemos, aparte del cross join, tenemos el natural join, que pues el natural join es casi que parecido al inner join, pero ya les voy a hablar en la diferencia que hay entre ellos dos. Primero, el natural join lo que me permite realizar es una unión interna, pero con la única condición de que las columnas por las que yo quiero hacer la unión se tienen que llamar, ojo con eso, se tienen que llamar iguales y el tipo de datos tiene que ser exactamente igual. Entonces, la tabla resultante de un natural join lo que hace es, bueno, lo que contendrá es todos los atributos pues de ambas tablas, pero conservará solo una copia de la columna por la que fue relacionada. Entonces él solamente va a tener una copia de esa columna más las columnas restantes. Mientras que cuando hacemos un inner join, él me va a traer ambas columnas por las que se une la tabla y aparte de eso, las demás columnas. Otra cosa importante
a tener en cuenta acá es que cuando realizamos una estructura de natural join, no es necesario poner la condición on que se utiliza en inner join, porque este tipo de join, del natural join, internamente él sabe contra qué, contra qué columna tiene que hacer el match, mientras que inner join a nosotros nos toca como especificarlo. Entonces, la lógica, por decirlo así, el funcionamiento, o bueno, o el propósito viene siendo el mismo, pero pues ya internamente trabajan muy diferente. Entonces, acá les voy, bueno, eso fue como la parte teórica, teórica de lo que se pudo abordar en el libro, y pues traje también un pequeño demo donde se van a abordar algunas de las explicaciones que se tomaron del libro, y vamos a trabajar con la base de datos que también está trabajando el libro. Entonces voy a cerrar esta presentación y les voy a mostrar la demostración. Entonces, actualmente estamos trabajando con la base de datos. La base de datos que se está manejando en el libro es una base de datos que pues maneja todo el flujo de la renta de películas y ese tipo de cosas. Ahorita vamos a trabajar en este demo, vamos a trabajar básicamente como en 2, 3 tablas, donde vamos a estar haciendo como unos pequeños ejercicios, no van a ser tan extensos, no creo que vayan a ser tan extensos, y vamos a ir mirando. Entonces, para esta primera parte, vamos a analizar primero lo que es la tabla de películas, que esta tabla va a estar involucrada, y esta tabla de películas almacena, o bueno, tiene el registro de las diferentes películas que contiene la tienda. Pues esta tabla contiene las diferentes características de las películas. También, bueno, esta tabla tiene 1000 registros, es decir, 1000 películas. Y también vamos a trabajar con la tabla de inventory, que pues esta tabla tiene todo el inventario de las películas. Entonces, partiendo ya de esa idea, también esta tabla tiene 1000 registros. Partiendo de esa idea, supongamos que nosotros queremos consultar la cantidad de copias disponible que hay por cada película. Entonces, si nos ponemos a analizar las tablas que van a estar involucradas para hacer y que pues tiene el inventario. Entonces, estructurando un poco acá esta consulta para irla como desagregando y explicando el paso a paso. Por medio de esta consulta, primero que todo, por la naturaleza que nos requiere la necesidad o que tiene la necesidad, este tipo, vamos a trabajar en esta consulta un inner join. ¿Por qué un inner join? Porque necesito traerme las coincidencias de películas que tengan ya registrado un inventario. Porque pues el inventario es el que tiene como tal el registro de las películas, de las copias de las películas. Entonces, en este orden de idea, primero vamos a seleccionar de la tabla películas el ID de la película y a su vez el título. Y vamos a realizar un conteo de las copias. Sandy, disculpa que te interrumpa. No estamos viendo tu benchmark, solo tu PPT. Ay, qué pena. No, disculpa que no te haya avisado antes. Y creo que debes dejar de compartir y luego compartes solo el benchmark. Ya, y ahora sí me ven. Perfecto. Listo. Si desean, vuelvo a empezar otra vez, no hay problema. Bueno, entonces trabajaremos con la tabla películas, que contiene el registro de cada una de las películas y contiene 1000 registros, es decir, 1000 películas diferentes. Y vamos a trabajar con la tabla inventory, que pues
mantiene el inventario de esas películas y actualmente tenemos 1000 registros. Entonces, surge la necesidad de que queremos consultar la cantidad de copias disponibles de cada película. Entonces, viendo esta necesidad, podemos observar que las tablas involucradas van a ser la tabla de película y la tabla de inventario. Entonces, esas tablas actualmente se encuentran relacionadas por medio, si es la tabla de inventario, se encuentra relacionada por medio del ID de la película. Y por ese camino, por decirlo así, es que vamos a poder llegar a esta tabla y poder hacer el conteo de las copias. Entonces, viendo este problema, el tipo de join que vamos a utilizar va a ser un join interno. Un join interno porque pues él me va a traer la coincidencia de ambas tablas, lo que tengo en ambas tablas, o sea, lo que coincide entre ellas dos. Entonces voy a desglosar esta consulta y lo que voy a hacer aquí es que voy a traer el ID de mi película, al mismo tiempo voy a traer el título de la misma y voy a hacer un conteo de las copias. ¿De dónde? Pues me la voy a traer de mi tabla película y vamos a hacer con el inner join, le voy a decir al inner join que me traiga la coincidencia relacionada con la tabla inventory. Pero oiga, tenga en cuenta, porque pues este on es una condición, recuerden que esto está condicionado, entonces yo a esa consulta le voy a decir, oiga, tenga en cuenta que el ID de la película, de mi tabla película, debe ser igual al ID de la película almacenada en la tabla inventory. Y a su vez, agrúpenmelo por el ID de la película y por el título. Lo agrupo, sí o sí lo tengo que agrupar, o sea, no puedo hacer una agrupación, perdón, no puedo contar y no hacer una agrupación, porque eso se encuentra ligado. Entonces, al momento de correr esta consulta, vamos a ver el siguiente comportamiento. Acá me están trayendo todas las películas que hay en la coincidencia. Inicialmente, o bueno, tenemos 1000 películas y tenemos también 1000 inventarios. Entonces vemos que la consulta nos arrojó 958 registros. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿dónde están los registros faltantes? Como podemos ver, aquí están las películas con el ID y el conteo de copias. De esta película hay 3 copias, de esta hay 4. ¿Dónde quedaron las demás películas? Porque se supone si son 1000 películas, porque no aparecen todas. Y resulta y pasa que esas 42 películas restantes, por algún motivo, cualquier otro motivo, no tienen inventario. Y al no tener inventario, no van a caer en la coincidencia. El inner join lo que va a hacer es, oiga, estos registros no tienen coincidencia acá. Por consiguiente, usted no los va a ver, yo los voy a descartar. Entonces, esta, esta cláusula, por decirlo así, es la que nos permite hacer la magia con esto. Entonces, descarta, el inner join ténganlo muy presente, descarta lo que no está en la coincidencia de dos tablas, por medio de la condición que yo le especifique. ¿Listo? Entonces, acá les traigo otro ejemplo y es el siguiente. Vamos a trabajar ahorita con un left outer join. Vamos a trabajar, ya trabajamos con un join interno, vamos a trabajar ahora con un join externo. Entonces, surge la necesidad de que queremos que se listen las películas independiente a que tengan o no inventario. Muy ojo con esto, hay que tener eso muy en cuenta, me están diciendo que tengan o no inventario, es decir, que tengan o no coincidencia. Entonces, como estuvimos viendo, el left outer join o el left join, como lo quieran llamar, lo que hace es traerme todos los registros de mi tabla izquierda más la coincidencia o no coincidencia de la otra tabla. Entonces, acá esta consulta es casi que parecida a la consulta anterior,
pero acá lo que hace es mostrar un conteo del inventario, lo va a llamar como números de copia. Contará el número de valores no nulo. Eso lo que hace es contar el número de valores no nulos. Y el left join, para el left join, este condicional puede ser opcional, porque puede traer la coincidencia como no la puede traer. Entonces, lo puede ver como un pedacito de la sentencia opcional. Esta sentencia hace lo mismo, pues en este caso va a ser la relación nuevamente con la tabla fill y la tabla inventario. Entonces vamos a arrojar esta consulta y veamos lo que nos trae. Listo. Nuevamente, ustedes ven acá las películas, pero si nos fijamos acá en la parte de abajo, mi consulta anterior, la consulta que yo hice con el INER me traía 958 registros, pero esta consulta que acabo de ejecutar, que es externa, me trae los 1000 registros. Pero bueno, ¿por qué te trae los 1000 registros? Sencillamente me está trayendo los 1000 registros porque me está trayendo todas estas, pero si yo me pongo a ver acá el número de copias, tienen que haber películas donde no tienen inventario, o sea, no están en la tabla de inventario, que esas fueron una de las que cayeron en las 42 películas que faltaban. Una de esas es esta película que se llama Alice Fantasía. Si vemos acá, él no puede hacer conteo de número de copia porque él no encuentra ningún registro en inventario. Pero como esta condición, como esta cláusula que le puse yo acá, no le importa, por decirlo así, que traiga, o sea, puede traer o no coincidencia, pues ella cayó en ese conjunto de las no coincidencias, mientras que las otras sí cayeron, más los registros de la tabla izquierda. Entonces, como podemos observar, acá tenemos otra película que no tiene inventario, pero aún así la lista. Entonces, este tipo de joins hay que tenerlo muy claro, porque pues podemos estar de pronto en algún momento cometiendo algún error, pero debemos fijarnos en los resultados. Bueno, seguidamente vamos a pasar a vamos a hacer les voy a enseñar otro ejercicio que es trabajar con estas uniones externas, pero ya con la necesidad de que cuando necesitamos unir una tabla con dos o más tablas, por decirlo así, porque pues se puede hacer. Entonces, en este ejercicio, voy a bajar un poco esto acá. En este ejercicio vamos a trabajar con la tabla renta y vamos a seguir trabajando con la tabla de película y con la tabla de inventario. Entonces voy a ejecutar este select pues para echarle un vistazo a mi tabla y no estar como perdida con las relaciones. Entonces vemos que esta tabla almacena los registros pues de la renta, por decirlo así, o del alquiler de las películas. Entonces vemos que pues hay un ID de esta tabla, tenemos la fecha de alquiler y a su vez, analicemos bien acá, tenemos una llave por la que se une con la tabla de inventario, es decir, acá nos traemos el ID de inventario y también nos traemos el ID del cliente y otros datos adicionales. Entonces, supongamos que queremos conocer todos los alquileres de todas las películas que se encuentran en el inventario. Ojo, solamente que se encuentren en el inventario. Entonces, si vemos, lo que requerimos acá es que necesitamos la tabla alquiler, que es rental, la tabla de películas, que es el film, e inventario, que es la tabla inventory. Así podemos descomponerla. Entonces, para este ejercicio vamos a unir la tabla
que es la tabla de películas, por medio de una unión interna del lado izquierdo con la tabla inventory, y luego esta tabla inventory se va a unir con la tabla rental por medio de la izquierda. Entonces, voy a desglosar esto. Voy a traerme el ID de la película, el título de la película, el ID del inventario, y ahora quiero la fecha en que se alquiló la película. ¿De dónde? Pues estos datos me los va a traer de mi tabla película, y realíceme una unión externa por el lado izquierdo con la tabla inventory, es decir, me va a traer todos los registros de esta tabla más las coincidencias y más lo que no coincida de la tabla inventario. ¿Por dónde va a ser la condición para que esto se realice? Pues me lo va a hacer por medio del ID de la película, que sea igual al ID de la película, pero que se encuentra ubicada en la tabla inventory. Y a su vez, esta tabla inventory se va a relacionar por medio de una relación externa del lado izquierda con la tabla renta. Es decir, de acá me va a traer todo mi inventario más lo que coincida y no coincida con renta, pero teniendo en cuenta la condición de que yo solamente quiero traer, bueno, la condición de que el ID del inventario sea igual al ID del inventario, pero almacenado en renta. Y además de eso, pues vamos a hacer como un condicional para que no me despliegue toda esa cantidad de registro. Entonces voy a hacer un condicional donde le digo que el ID de la película esté entre 13, 14 y 15, por decirlo así, entre 13 y 15, que en ese rango también cae 14, para que no me despliegue más para fines de eso, para que no me despliegue tantos registros y podemos observar. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta y veamos el resultado. Entonces, efectivamente, me trae 32 registros y me trae las diferentes películas que se encuentran con el ID 13, 14 y 15. Miren, 13, 13, 14, pero oh sorpresa, 14, pero esta película se les hace conocido quizás mente y es la que vimos en la consulta pasada. Esta película no tiene inventario. Por ende, como no tiene inventario, en los campos de inventario no me va a aparecer nada, porque ¿cómo él va a poner algo acá si esta tabla todavía no tiene ningún registro de inventario? Y si no tiene registros de inventario, mucho menos va a tener un registro de alquiler, porque no ha sido alquilada y porque no está en un inventario para ser alquilada. De pronto este tipo de películas que pues no tienen todavía registro en estas dos tablas, porque de pronto serán unos próximos estrenos, por decirlo de esa manera. Entonces aquí podemos observar que pues me está trayendo todos los IDs 13, 14 y 15, como lo indiqué, que sean coincidentes y que no sean coincidentes. Entonces en el conjunto de no coincidentes pues cae la película de Alice Fantasía. ¿Listo? Entonces pasamos acá a este otro ejemplito y vamos a trabajar con dos tablas particularmente. Vamos a trabajar con la tabla de categoría, vamos a ejecutarla y vamos a analizar qué tiene. Esta tabla tiene 16 registros. Esos 16 registros están compuestos por la categoría de las películas. Puede ser, lo podemos ver como por género, lo podemos ver por género. Tenemos diferentes géneros y tenemos esta columna. Esta columna es muy particular, casi que en todo el modelo. Es una columna que se utiliza para hacer como unas actualizaciones en la tabla. Entonces, esto ahorita nos vamos a dar cuenta de algo que va a pasar. Y tenemos esta otra tabla con la que vamos a trabajar, y es la tabla de idiomas. Y pues acá tenemos almacenado 6 registros, 6 idiomas que se manejan en las diferentes películas que la tienda pone a disposición de los clientes. Solamente esos 6 idiomas.
Entonces, vamos a hacer como a modo de ejemplo ilustrativo, vamos a hacer un cross join porque pues este tipo de join no es muy usual, por decirlo así, no es tan como tan demandante. Entonces lo que vamos a hacer es un producto cartesiano para poder relacionar estas categorías. Cada categoría le vamos como a insertar, por decirlo así, un idioma de la tabla de idiomas. Entonces, tenemos acá una consulta donde vamos a hacer ese producto cartesiano, donde yo le indico que pues me seleccione el nombre de la categoría, me seleccione el nombre de la categoría, el nombre del idioma y también lo va a relacionar por categoría haciendo un cross join con la tabla language. Entonces vamos a ejecutar. Y como vemos acá, voy a subir un poco esto, él lo que hizo fue hacer efectivamente el producto cartesiano, se generaron 96 registros, porque lo que hizo fue coger cada categoría y se la unió a un mismo, a un mismo género o categoría, por decirlo así. Y acá hizo lo mismo con cada una. Entonces, este tipo de joins lo que hace es generar una tabla muchísimo muy grande porque pues hace la multiplicación de la cantidad de registros de cada tabla. Entonces, acá podemos observar que pues las diferentes categorías quedaron con sus respectivos idiomas. Y pues esto se puede utilizar para pues ya sea una necesidad que se tenga, pero como les digo, eso es muy, o sea, muy raro que nos los encontremos, pero no es menos importante, es bueno saberlo. Y ya finalmente vamos a ver un tipo de join, el último tipo de join, que es el natural join, pero para entrar ya a natural join, vamos a ver qué tienen estas tablas que van a estar involucradas en esas dos consulticas que nos faltan. Y va a ser la tabla de cliente, vamos a ejecutarla y vamos a ver qué tiene esa tabla. Esta tabla efectivamente contiene el registro de los diferentes clientes pues que tiene la tienda como tal. Entonces fíjense que hay un ID cliente, hay un nombre, hay un apellido, el correo y demás datos personales. Y vamos a ver que tiene o como la estructura de la tabla de alquiler o la tabla renta. Efectivamente, ya la habíamos visto, tiene datos de alquileres de las diferentes películas, recordemos que tiene el ID del inventario, pero fíjense acá, tenemos el ID del cliente, que es por medio de ese ID, que esta tabla se relaciona con la tabla cliente. Entonces, vamos a querer hacer un natural join, que es casi parecido al inner join, es decir, me va a traer la coincidencia. Pero les voy a hacer como una pequeña advertencia, y es que voy a ejecutar esa sentencia, esta consulta, pero esto no nos va a devolver nada y ya les explico por qué. Entonces, no nos devolvió nada, les voy a explicar la estructura de acá de la consulta y es la siguiente. Pues tráigame de la tabla cliente, tráigame el apellido, perdón, tráigame el nombre, tráigame el apellido y pues me va a traer la fecha, pero de la tabla de alquiler, relacionando con la tabla cliente, haciendo una relación interna a la tabla alquiler. Entonces, esta tabla no me trajo nada porque simplemente está pasando de que, nuevamente les recuerdo, bueno, en este modelo existe la tabla,
las UDEI, que es una tabla que se está manejando en todo, es una columna que se está manejando en todas las tablas para manejar como una actualización como de los registros. Entonces, como como este natural join internamente, acá nosotros no le colocamos, por ejemplo, esta estructura de la condición por donde él tiene que hacer reunión con otra tabla, nosotros no se las especificamos acá, pero eso no quiere decir que el motor internamente o por background, por debajo, él lo haga, él sí lo hace, él hace eso. Entonces, como el motor lo está haciendo por debajo, está haciendo una condición y por debajo también hay otra condición que es la tabla, es el que es la columna de la que les estoy hablando, es esta columna que todas las tablas los tiene. Él tiene que hacer dos tipos de condición, es decir, tiene que hacer la condición interna por donde va a ser la unión de las dos tablas, más esta condición de la subday, que por defecto las tienen todas las tablas, pero es como un poco transparente hacia nosotros. Entonces, él lo que hace, o sea, no me devuelve nada porque él me dice, oiga, usted me está ejecutando una sentencia SQL que yo por debajo le tengo un condicional, pero que es transparente para usted. Pero yo también tengo otra condición que resolver. Entonces, o hago una o hago la otra, pero no puedo hacer las dos. Entonces, el único resultado que yo le tengo a esto es mostrarle nada, por decirlo así. Entonces, para hallarle una solución a este problema, necesitamos solamente traernos como lo específico, lo esencial que necesitamos de la tabla cliente. Y para eso tenemos que hacer uso de vamos a hacer otra sentencia SQL, pero dentro de esa sentencia SQL debemos traérnoslos por medio de un select, o sea, vamos a hacer una consulta grande y adentro de ellos vamos a hacer una subconsulta para traerme solamente lo que necesite de esa tabla y de ese modo poder descartar el problema que me está pasando con esto. Entonces, voy a ejecutar primero esa sentencia que está acá adentro para que ustedes vean lo que ella se trae. Primero les voy a ejecutar la primera, la tabla como tal naturalita con todo. Miren, esta es la columna que nos está dando guerra, la que nos está poniendo problema, la que nos está diciendo, oiga, no, usted no lo puede hacer porque tengo otra condición. Y ahora les voy a mostrar, voy a ejecutar esta pequeñita, cómo me la va a traer. Mire, solamente lo que yo necesito, puntual al grano, no necesito que tenga conflictos con otras, que dice así, que así está bien. Entonces, como ya yo tengo esta subconsulta creada con como con esta estructura, ya no voy a tener problema. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, le voy a decir, primero, que me traiga el nombre y el apellido de mi tabla cliente, pero esa tabla cliente es esto ya, o sea, no, ya no es esto por decirlo así, o eso está contenido en esto. Entonces, por eso es que yo especifico este alias y ya yo no le coloco el alias DC como tenía antes, que yo me estaba dirigiendo a esta como tal, ya aquí no, ya CUS contiene todo lo que ya está ejecutado acá y yo no me tengo que preocupar. Entonces les digo, tráigame el nombre de CUS, que es Customer, el apellido y tráigame la fecha de la tabla renta. Esta sí, naturalita, yo traigo acá, no tengo que hacer nada porque la idea es que tenía que descartar ese condicional en alguna de las dos tablas. Yo lo pude haber descartado con la tabla rental, pero pues lo descarté, ese problema lo descarté con la tabla de clientes. Y ya yo puedo decir de acá de dónde me estoy trayendo eso, que es lo que yo tengo acá, y ya puedo ser mi natural join, el por debajo, transparente para el cliente o para nosotros, coloca, por decirlo así, coloca el condicional on, que es por donde internamente él va a decir, oiga, es que estas dos tablas tienen algo muy en común y ya yo puedo relacionarlas por allí, porque cumplen la condición de que ya tienen algo en común. Entonces, al ejecutarlo,
me genera lo que estoy necesitando. ¿Y qué es? Una coincidencia de ambas tablas. Entonces, acá lo que me aparece son los diferentes usuarios, por decirlo así, son los usuarios que hicieron el respectivo alquiler en la tienda. Entonces acá puedo ver sin ningún problema y pues me trae la fecha ya formateada de cuando esa persona hizo el alquiler. Y pues chicos, esto fue como todo, de pronto fue algo muy corto, no quería de pronto traer algo un poco más complejo que de pronto los enredara o algo así, y pues también porque tomé los ejercicios del libro como para llevar un hilo en el tiempo de lo que se está desarrollando con él. Entonces, estos fueron los diferentes join. Más que todo, yo en particularmente, cuando pienso en joins, hago un poco, lo tiendo a relacionar con la teoría de conjuntos, que teoría de conjuntos, uno particularmente la primera vez que lo ves en el colegio, entonces eso hace que uno se asuste menos cuando vea un join. Muchas veces vamos a poder encontrar joins de esta magnitud y si les digo hasta con más uniones. Hay buenas prácticas para esto, a veces no es tan bueno meter una fila inmensa de joins, sino más bien aplicar el concepto de dividir y vencerás, que me parece mucho mejor que hacer esa práctica de meter todos los joins, pero bueno, eso son como cosas o tips de buenas prácticas que pues debemos adoptar, uno de los tantos. Y pues chicos, esto fue todo lo que le vine a presentar, no sé si tienen dudas, sugerencia, algo que me quieran comentar. Esto esto se va a montar donde se lleva ya como el mapeo de todo lo que se ha hecho con los anteriores capítulos, será anexado allá también. Voy a dejar de compartir acá. A ver, Sandy, muchísimas gracias por tu presentación. Sí. Realmente ha sido muy didáctica, muy fácil de entender. No hay muchas preguntas en el chat. Sí. Tenemos salvo una. Andrés Gómez dice, el Natural Joy me dejó con la boca abierta. Sí, a Natural mí Joy también. no lo suelo ver. ¿En qué caso se le daría uso? Pues como les dije, ese Natural Join se puede utilizar más que todo, a ver, les voy a decir aquí como modo como de relajo, por decirlo así. Si no quieres ponerte a tirar más código, o por decirlo así, y si tú ves que la ventaja, si tú ves que tus dos tablas que vas a relacionar tienen el campo, o sea, la columna por donde se va a relacionar son exactamente igual y el tipo de datos es igual, hombre, ¿para qué te vas a poner a escribir más código, por decirlo así? Bueno, más código sería adicional poner un inner join y ponerle la condición de on. Entonces, pues pensamos un poquito más, existe un natural join que me permite hacer una unión interna, no tengo que especificarlo en un condicional porque él lo hace internamente por mí, pues simplemente tomo ese concepto y lo utilizo. Entonces veámoslo como de esa forma. Si tú quieres tirar un inner join, pues adelante lo puedes hacer, pero recuerda que pues existe esa otra posibilidad. Y pues también de que recordemos que el inner join, él te va a traer, o sea, cuando él te traiga la tabla resultante, él te va a traer todas las columnas de ambas tablas y te va a mostrar la columna por la que relacionaste con la otra tabla dos veces, es decir, la columna de la tabla A más la columna de la tabla B. Mientras que Natural Join solamente vas a ver una sola vez la columna relacional. No vas a ver dos veces la misma columna. O sea, él va a traer una copia
de las dos columnas que están relacionadas, mientras que inner join va a traer la columna, la columna relacional de la tabla A y la columna relacional de la tabla B. Entonces, como más que todo de gustos, más que todo por eso. Gracias por la respuesta, Sandy. Listo. Sandy, en el día a día de tu trabajo como data scientist, digamos, ¿qué porcentaje o cuán importante es SQL para tu trabajo? Sí, bueno, justamente hoy estaba hablando con un compañero de eso. Él se enteró que pues yo iba a dar acá como una charla y le dije, no, SQL siempre hay que tenerlo presente. Creo que SQL es tan primordial hoy en día porque pues siento que es como el lenguaje que te puede empezar a abrir la primera puerta laboral, la primera puerta de aprendizaje también, y de ahí vas a empezar a entender como casi que la misma lógica para muchos lenguajes. Y respondiendo un poco más puntual a tu pregunta, sí siento que es como importante, puesto a que muchas veces nosotros como científico, muchas veces tenemos que estar involucrados en hacer de pronto tareas de un ingeniero, no voy a decir que todas, pero sí tenemos que tener al menos estar familiarizado con ese tipo de lenguajes que manejan los ingenieros de datos, que más que todo es SQL, y me parece que es primordial como científico de datos saber y manipular y conocer cómo funciona el SQL. Me parece que es demasiado primordial. Bien, Sandy, muchísimas gracias por tu respuesta. Listo, José. Si alguien más desea hacer una pregunta, por favor, podría incluso abrir su micrófono. A mí me gustó la parte donde Sandy dice, es muy probable que conocer SQL te abra la primera puerta hacia el mundo laboral, Así es, sobre todo el mundo de datos. Y yo he conversado con bastantes personas que desean entrar a diferentes perfiles, no solamente Data Engineer, a BI, BI Engineer, Data Science, a todo SQL les abre la puerta. claro. Para un BI, por ejemplo, no, apréndete lo básico de SQL, con que llegues hasta los joins, ya prácticamente ese va a ser tu día a día. Después ya que se van a venir cosas más rebuscadas, donde tienes que usar ventanas y Sí, todos estos temas, pero eso es el 5%, es muy sí. raro. Entonces, el nuevo rol incluso que ahora está sonando con el Modern Stack, el Analytics Engineer, que es como el que está entre el BI y el Data Engineer. Entonces ahora el Data Engineer como que lo han un poquito, se ha corrido a la izquierda, que se encarga de hacer los pipelines, la extracción, toda la acogida de los datos, entonces, pero también el BI, quién me agarra, quién me limpia la data, quién me crea mis tablas intermedias, mis silver tables, mis gold tables, entonces por ahí está el Analytics Engineer. La gente que hace reportes, incluso los gerentes, gerencial, como que SQL ahora es el lenguaje para conversar con los datos, para sacarle insight a los datos. Ya no es necesario esperar y ver el dashboard. Uno puede ir, o como antes uno abría un Excel y empezaba a jugar, uno puede abrir una terminal de SQL y empezar a consumir los datos, porque ahora son tan amigables las interfaces que es el lenguaje del día a día, creo yo. No, totalmente, o sea, SQL, o sea, si hay una persona acá que apenas está empezando y se está empapando del tema, yo le recomiendo de verdad que si desea empiece con SQL, que eso le va a abrir demasiadas puertas, tanto de aprendizaje como de trabajo. Y como dice Daniel, o sea, ahorita hay muchos perfiles que, por decirlo así, uno dice que no son tan técnicos, pero que sí sienten la necesidad de trabajar con SQL. Entonces, no tenemos que ser unos monstruos, unos senseis con SQL, pero uno va aprendiendo porque pues esa es la idea, ¿no? De aprender, de mejorar y nada, y seguir adelante. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias también a los que participaron. A ti, Sandy, muchísimas gracias y también a la comunidad, a todos los participantes. Damos por concluida la charla de hoy.